Nosotros ahora ya entramos de lleno lo que es a nuestro mensaje del día de hoy. Y hoy vamos a hablar algo de la ira, pero cuando esa ira mata el corazón humano en cierto sentido. Hay una ira en la cual nosotros podemos, poder conocer o aprender de que hay una ira que sí va a destruir el corazón del ser humano. Pero antes quiero darles unos datos. Unos datos que fueron sacados de los archivos del FBI que se llaman Active Shooters o Active Shooters en el 2013. Estos estudios, quiero que ustedes escuchen y lo sepan, o muchos ya lo han de saber. Estos estudios del FBI demostraron que en la mayoría de los tiroteos masivos en Estados Unidos sucede esto. Ya los que tenemos tiempo viviendo aquí, o también hasta tal vez poquito, pero hemos escuchado las noticias, hemos visto que hay mucho tiroteo aquí. Bastantes tiroteos en Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa según los estudios del FBI en la mayoría de estos tiroteos? Dice que más del 70% de los agresores tenían un historial de resentimiento profundo, conflictos interpersonales o percepciones de injusticia personal. En muchos casos, estas emociones, que son la ira persistente y conflictos no resueltos, fueron minimizados por el entorno, interpretadas como solamente son etapas, problemas emocionales normales o simplemente ignoradas. Lo que la sociedad consideró como emociones normales, en muchos casos se convirtió en destrucción real, y eso es lo que provocó. Eso es en la mayoría de los que estaban disparando o provocaron estos tiroteos masivos. Entonces, pensando en eso, quiero darles este otro dato. Dice que nadie se levanta una mañana y decide cometer un acto destructivo de esa magnitud. Todo comienza mucho antes en el corazón. Esos que tiraron, esos que llegaron y mataron a muchas personas o muchos niños, no fue que se levantaron en esa mañana y dijeron voy a hacer esto. No fue de la noche a la mañana. Todo comienza mucho antes de ese día que pasó eso, y comienza en el corazón. ¿Por qué comienza en el corazón? Por esto. Porque dice Mateo 15:19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. De ahí proviene. Entonces es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. O sea, cómo es que eso puede llegar al corazón tanto a que puede destruir a las personas mismas, puede matar el mismo corazón, y esa persona puede llegar a matar más corazones, a matar más almas, a matar más vidas. Quiero contarles una historia. Esto pasó en el año de 1804 entre un hombre que se llamó Alexander Hamilton y Aaron Burr. Fue uno de los episodios más trágicos en la historia política de los Estados Unidos. Esta historia es real. Cuando Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de este país, murió en un duelo contra el entonces vicepresidente de aquel entonces de Estados Unidos, Aaron Burr. Esos famosos duelos que ustedes tal vez vieron en las películas cuando se disparaban. Durante años, estas dos personas, Hamilton y Burr, no solo fueron rivales políticos, porque ellos fueron rivales políticos, pero no solamente eso, sino que desarrollaron una enemistad profunda personal. Se empezaron a hacer enemigos. Hamilton desconfiaba del carácter de Burr y en múltiples ocasiones expresó críticas públicas hacia él. Burr, por su parte, percibía estas declaraciones como ataques directos a su honor. Lo que comenzó como diferencias ideológicas se convirtió en una historia acumulativa de resentimiento. Empezaron a guardar resentimiento ellos, empezaron a guardar orgullo herido y también desprecio mutuo. En esta cultura de esta época,
y en aquellos tiempos, principalmente también cuando ellos estaban viviendo, el honor debía defenderse incluso con la vida. Ellos decían, ok, tú ya me estás hiriendo al honor, tú me estás pegando en mi honor, entonces yo voy a defender mi honor con mi propia vida. Cuando Burr exigió una retractación formal por comentarios de Hamilton, que lo hiciera en público de lo que él había hecho, Hamilton se negó a disculparse. No quiso disculparse en los términos que Burr demandaba. Esto encendió la chispa final. Ambos acordaron encontrarse al amanecer del 11 de julio de 1804 en Weehawken, en Nueva Jersey. Ese es el lugar muy conocido donde hacían duelos. En aquel momento, dos de los hombres más influyentes de esta nación caminaron hacia el campo de duelo. No estaban dominados por una explosión momentánea de ira. No fue nomás así, que de un día amanecieron así y se pelearon, sino que era por años, un resentimiento que tenían por años, pero que nunca fue resuelto. Dispararon, llegaron al duelo y dispararon. Hamilton cayó herido de muerte. Al día siguiente Hamilton murió, dejando a su familia devastada y a una nación en conmoción. Burr, aunque sobrevivió y quedó vivo físicamente, quedó marcado socialmente y políticamente por el resto de su vida. Ahora, con esta historia que yo les estoy contando, que más adelante volveremos a platicar un poquito de eso, abra sus Biblias, por favor. Abra sus Biblias ahí en Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26. Mateo, capítulo 5, del 21 al 26. Como vamos a hablar varios versículos, sí lo vamos a hacer en sus Biblias, no lo tengo aquí. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Ok, lo tenemos. Yo lo voy a leer. Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, y dice así. Tengo la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice el versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato, en otra versión dice fatuo, insensato a su hermano, será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota, será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, dice Jesús, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Y versículo 26, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo, Señor, que tú nos permites ahora escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda dirigirnos hacia tu verdad, hacia la verdad. Y que tú hables a nosotros, Señor, y que tú nos redargullas. Que tú, Señor, hagas sentir en nosotros esa necesidad de pedir perdón, esa necesidad de perdonar. Y que eso que tenemos en nosotros, que tal vez se ha vuelto un resentimiento, Señor, no llegue a provocarse una ira y pueda hacer terminar en tragedia. Resultados trágicos. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor. Te lo necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La justicia del reino no es meramente legalista. Es una justicia que fluye de un corazón transformado.
no solamente te dice el Señor Jesucristo, compórtate así, sino que te dice, tú tienes un corazón transformado, entonces de ahí viene esa actitud. De ahí viene tu accionar. Las bienaventuranzas que nosotros estuvimos viendo en los versículos del 13 al 2, del 3 al 12, describen precisamente el carácter de quienes ya pertenecen al reino de Dios. Y yo les decía, aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes que ya pertenecen al reino, compórtense así. No les está diciendo, tienen que hacer esto para que lleguen a pertenecer al reino. Eso no. Porque no es un legalismo, no es un moralismo el que ustedes tengan que practicar para poder llegar a Dios, porque Dios no los va a recibir. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué tuvo que morir en una cruz? Si ustedes podían alcanzar el favor de Dios. El propósito de estas declaraciones, y los vemos en las bienaventuranzas, es mostrar la identidad espiritual del ciudadano del reino. En contraste, ¿con qué? Con el orgullo religioso. El creyente reconoce su pecado y depende de la gracia divina. Es lo que estamos nosotros aprendiendo aquí en el Evangelio de Mateo. Este sermón que predica el Señor Jesucristo, que es muy famoso, que se le conoce el Sermón del Monte, muestra que el problema del homicidio, y lo que estamos viendo especialmente en estos versículos, el problema del homicidio no comienza con el acto físico, sino con la corrupción interna del corazón. Ahí comienza el acto del homicidio. Es una evidencia que hay en ti o en esa persona odio y que hay ira hacia el otro. Y vamos nosotros al número uno, al punto número 1, y vamos a ver acerca de la corrupción del corazón. Vamos a ver 3 puntos que hablan de la corrupción del corazón, pero ¿qué es lo que hace esta parte de la corrupción del corazón? La corrupción del corazón revela la raíz interna del homicidio, del homicidio. Es lo que hace, cuando tu corazón está corrupto y el mío, lo que va a revelar eso es una raíz interna de homicidio. Y te voy a decir por qué. Aquí sí tengo estos versículos. Bueno, voy a dejar que sigan escribiendo ahí, porque ahora traje títulos más largos. Este es el número 1. La corrupción del corazón revela la raíz interna del homicidio. Y esto nos lo habla el Señor Jesucristo en los versículos 21 y 22. Y voy a poner los versículos 21 y 22. Dice, ustedes, versículo 21 dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, fíjense, a los que ya estuvieron antes que nosotros, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable en la corte, dice el versículo 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. El Señor Jesucristo dijo eso. Ve cómo estos versos Jesús da un salto desde el acto de homicidio del pecado del corazón, señalando que la ira y el desprecio ya no son dignos, ya son dignos de juicio. Esto lleva a que nosotros reflexionemos sobre tus propias actitudes internas. ¿Cuáles son tus actitudes que tú tienes internas? Y la manera en que pueden dañar tus relaciones personales, retándote a lidiar con ellas. ¿De qué manera tú te estás comportando? ¿Cuáles son tus actitudes ante el otro? Jesús comienza citando un mandamiento, porque dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. Estamos aquí en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra y les está diciendo, pero no sé si ustedes recuerdan que eso ya es un mandamiento. Desde el Éxodo. Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Éxodo 20:23 está citando este mandamiento y es todo. Al menos ese versículo dice, no matarás. La interpretación tradicional enseñaba que el pecado consistía únicamente en el acto físico de matar.
El Señor Jesucristo estaba en esa cultura donde ellos estaban interpretando que no matar solamente consistía en el acto físico de quitar la vida a alguien. Sin embargo, Cristo revela que el verdadero problema es más profundo. El problema, en eso fue donde ya se concibió el pecado. Ya. Ahí está yo, en el homicidio. Quitaste la vida a alguien. Alguien quitó la vida de alguien más. Pero Cristo revela que el verdadero problema es más profundo y de antes. Y empieza en el corazón. El homicidio no comienza con un arma en la mano, sino con un pecado en el corazón. Ahí inicia el homicidio. No crean que el homicidio empieza con alguien que ustedes vieron y, pues por eso mató a muchos porque tenía un arma. Sí, por eso mató a muchos porque tenía un arma, pero inició en el corazón, con un pecado en el corazón. Fíjense lo que dice el 22, otra vez se los voy a leer, el versículo 22. Dice el Señor Jesucristo, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota a su hermano, a su prójimo, será será merecedor del infierno de fuego. Imagínense el Señor Jesucristo diciendo esto. No sé si lo sienten ustedes duro aquí. Pero el Señor Jesucristo hablando esto allí. El maestro, el rabí, el Mesías, diciéndoles esto. Y en ese momento, ese grupo en el cual Jesucristo estaba hablando esto, ellos estaban pensando que solamente el homicidio era nomás quitarle la vida a alguien, matar a alguien físicamente. Y el Señor Jesucristo dice esto. Así como nosotros estamos también diciendo, wow, qué duras palabras. Imagínense en ese tiempo también cómo lo tomaron. El Señor introduce una frase bien importante aquí, pero yo les digo, afirmando que su autoridad divina para interpretar correctamente la ley la tenía Él. Ustedes, está el Señor Jesucristo diciéndoles, ustedes están interpretando incorrectamente la ley. Yo aquí vine y yo aquí les digo esto para que ustedes puedan entender o puedan ver o corregir o corregirse que estaban interpretando incorrectamente la ley de no matarás. Juan lo dice un poco después. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, todo el que aborrece a su hermano es un ¿qué? Asesino. Es un asesino. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Duro. También el apóstol Juan ya había escuchado al Señor Jesucristo. Él estaba allí en el Sermón del Monte. Algunos años después el apóstol Juan ya habla de esto. ¿Por qué? Porque se acuerda del Señor Jesucristo que estaba diciendo esto. Entonces el Señor Jesucristo estaba interpretando correctamente la ley. Lo entiende el apóstol Juan y el apóstol Juan después lo escribe y lo manda también y lo dice. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Por si a algunos se les había olvidado lo que el Señor Jesucristo había dicho. Fíjense, les traje la palabra que se quiere decir en griego, la palabra si estás enojado con alguien, pero la palabra enojado. La palabra griega para enojado es esta, que describe una ira persistente o cultivada. Cuando te está diciendo y cuando se escribe esta parte de lo que cómo tú estás enojado con esa persona, no solamente te está diciendo que, como a veces se le dice, no, algunos países no cólera o estás molesto. Tenemos algunas palabras que pueden suavizar la parte de que estamos enojados con alguien. Esta es esta parte. Te está diciendo, estás enojado, te está describiendo una ira persistente cultivada. ¿Como cuál? Como la de Caín con Abel. Y esto lo vemos en Génesis, y aquí traigo Génesis. Génesis capítulo 4, versículo del 5 al 8. Aquí esta ira de la que está hablando el Señor Jesucristo es similar a esta que tuvo Caín. Dice el versículo 5 del capítulo 4 de Génesis, dice, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda.
Estaba hablando del Señor, Dios, que no miró con agrado a Caín en su ofrenda. Entonces Caín, ¿qué pasó? Se enojó mucho y su semblante se demudó. Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Dice el versículo 7. El Señor dice, si haces bien, ¿a poco no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y por fin Caín, en el versículo 8, ahí se consuma el pecado. Cuando dijo a su hermano Abel, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí nosotros aprendemos que cuando ya lo mató, ya se concibió ese pecado. Ya nomás se provocó la evidencia de que tenía un problema en el corazón, tenía una ira. Pero acá vemos que se enojó. Esa ira de la que está hablando el Señor Jesucristo es esta. Ten cuidado. Reconcíliate. Pide perdón. Perdona. Ve, ponte de acuerdo allá. Habla las cosas. No vaya a ser que vaya a pasar algo trágico. Por eso pasan las cosas feas. Así las que para nosotros son terribles. Y por eso es que nosotros decimos, yo no soy como esas personas. Yo no ando agarrando armas y matando niños y yendo a escuelas. Y podemos estar viendo esas cosas porque ya no estamos viendo lo que provocó el problema de ira o resentimiento en el corazón. Ya no estamos viendo el final. La destrucción es lo que estamos viendo, es lo que pasa en las noticias. Pero todo eso había iniciado con un resentimiento, un problema en el corazón, un pecado allí en el corazón. Entonces, si tú estás teniendo algo contra alguien, es tiempo todavía de que tú vayas y hables y te reconcilies, perdones o pidas perdón. No se refiere a una reacción momentánea, sino a una actitud interna que se alimentó continuamente durante mucho tiempo. Quiero hablarte también de los insultos, que el Señor Jesucristo habla acerca de, como les dice a ellos, insensatos, necios. Además, Jesús menciona insultos como raca, un término arameo que significa cabeza vacía, o insignificante y necio, que implica desprecio moral. Ahí están los insultos. Tal vez, ¿tú cómo ves a alguien? ¿Cómo estás viendo a los otros? ¿Estás viéndolo como cabeza vacía? ¿Estás viéndolo como insignificante o necio? ¿O lo estás insultando? Hay un desprecio moral y algo se está sembrando en tu corazón, muy posiblemente que eso ya se está formando en un resentimiento, en una ira, y esa ira puede llegar a resultados desastrosos. Estas expresiones muestran cómo el odio interno se manifiesta verbalmente. Cristo enseña que la ira pecaminosa ya constituye una violación del espíritu de mandamiento. Del mandamiento no matarás, porque el homicidio es simplemente la expresión final de un corazón corrompido. Y se llegó al homicidio. Terminó con el homicidio. Y después esas personas ya vienen las consecuencias, ¿verdad? Ya vienen las consecuencias. Porque probablemente el otro muere, termina en homicidio, pero el otro termina en la cárcel, porque también habla aquí de la cárcel. También. Y ahorita vamos a ver cómo también ese corazón puede ser encarcelado también y enviado al infierno también. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿he minimizado el pecado de la ira porque no se ha manifestado en violencia física? ¿Lo he minimizado tal vez porque no ha llegado el momento de la violencia física? ¿Qué revela mi manera de hablar acerca del estado de mi corazón? Cuando yo platico y cuando yo hablo, ¿qué revela hacia los demás cómo está mi corazón? Porque eso se ve. Basta platicar. Basta eso. Basta como para poder que salga en evidencia lo que sí hay en tu corazón. Por eso dice el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que del corazón habla la boca. Nomás platiquemos, es todo. Y se va a evidenciar cómo está tu corazón.
Estoy permitiendo que el resentimiento crezca en mi interior. No permitas, porque lo estás haciendo, estás acumulando más y más y más resentimiento, tanto así que están pasando los días, tal vez semanas, tal vez meses y no te reconcilias. Quiero hablarte acerca de algo que hemos visto en la naturaleza. Supongamos que hay un árbol venenoso, que da frutos que son venenosos. Ese árbol venenoso no comienza con el fruto en sí, comienza con la raíz. Aunque el fruto aún no sea visible, la raíz ya está produciendo veneno dentro del árbol. La raíz ya está envenenada, aunque todavía no veamos el fruto. De la misma manera, el homicidio visible es el fruto, pero la ira pecaminosa es la raíz escondida. Ya después nomás vemos el fruto. Oh, mira, pasó esto con estas personas. Oh, mira, pasó esto en esta escuela. Hablando de los tiroteos, hablando de las cosas feas, hablando de lo que podamos nosotros estar platicando aquí o viviendo aquí personalmente. Ya nomás estamos viendo lo que pasó en el fruto. Pero había una raíz que estaba pecaminosa y esa raíz tenía veneno y estaba escondida. Los ciudadanos del reino deben examinar su corazón constante. Tú y yo, si somos ciudadanos del reino y ha llegado Cristo a nuestras vidas y hemos sido salvados y regenerados, tenemos que examinar nuestro corazón constantemente. Hay que examinarlo. ¿Por qué? Porque la ira cultivada, el desprecio y las palabras ofensivas revelan una corrupción espiritual, un problema en el corazón. Tal vez usted conoce personas que hablan con desprecio, con despecho, con palabras ofensivas, palabras horribles, feas. Eso está revelando una corrupción espiritual y un problema en el corazón, un pecado en el corazón que está supuestamente escondido, pero que ya viene de la raíz, pero que lo estamos ya viendo, se está revelando también cuando habla. Miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya no lo dice Santiago también tiempo después. Entonces, Santiago ya les habla también a unos cristianos. Le está hablando a hermanos, mis amados hermanos, a una iglesia, así como estamos aquí hablando nosotros. Dice, ustedes, hagan en cuenta que aquí está Santiago y les dice, ustedes sean prontos para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y creo que muchas veces estamos al revés. Reaccionamos al revés. Prontos para hablar, prontos para la ira, para explotar, para enojarnos, para reventar. Así prontos. Dicen por ahí, no sé, dicen por ahí el dicho mecha corta, ¿verdad? Wow, esas personas son de mecha corta. Y somos bien tardísimos para oír. No escuchamos. Fíjense que a veces está todo al revés. Ahora, esto hay que examinarnos. ¿Estamos escuchando a los demás? ¿O nomás queremos que nos escuchen, que nos escuchen, que nos escuchen, que nos escuchen? Nunca escucho. No lo escucho yo. Y me estoy enojando y enojando y enojando y hablo mucho y enojando y enojando y enojando y enojando. Aquí nos está diciendo cómo debemos nosotros expresarnos, cómo debemos nosotros comportarnos. Y no nomás Santiago, miren el Pablo en Efesios 4:31. Una carta también enviada a una iglesia en Éfeso. Cristianos, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Quiero hablarles algo de esto de aquí, porque a veces somos tan buenos para poder nosotros justificar nuestra ira, lo que estamos nosotros haciendo mal, nuestras actitudes equivocadas, para echarle la culpa a alguien más. Y ustedes han de estar escuchando mucho, tal vez por ahí, y que
y que dicen, oh, reprende, o algo así, cuando dicen reprende, ese demonio de amargura, ese demonio es un demonio de enojo, de ira, o ese demonio de gritería. O sea, demonizan todo, y al demonizar todo, ¿qué te están diciendo? No soy yo. Es un demonio. Entonces, tú no tienes ningún problema. ¿De qué vas a pedir perdón? ¿De qué te vas a arrepentir? Si es un demonio, demonio de coraje, demonio de ira, demonio de todo. Y aquí te está diciendo el apóstol Pablo que quites, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Eso lo estás cultivando tú, tu carne. La concupiscencia de los pecados de tu carne, la estás tú alimentando, la estás alimentando. No lo hagas. Aléjate, quítala. Pide perdón. Por eso estamos ahorita. Y al terminar este mensaje, espero yo que estemos nosotros bien entendidos en cómo reconciliarnos. Cómo ir con el otro. Y hablando de matrimonio, eso es en el matrimonio también. Pasa mucho en el matrimonio. Miren, la amargura, el enojo, la ira, los gritos, insultos. Oh, esto pasa mucho. Pasa mucho allí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer esto. Y no decirle, es que yo no tengo el problema es el otro. O el problema la otra. O el demonio. Pero yo no tengo nada de culpa. El creyente debe confesar estos pecados delante de Dios y buscar una transformación del corazón por medio del Evangelio. Por eso es que nosotros debemos de predicarnos el Evangelio todos los días. A veces pensamos que el Evangelio solamente fue para nosotros válido solamente cuando nos convertimos o cuando nos predicaron, o que nosotros vamos a predicar el Evangelio. Pero si somos creyentes, nosotros debemos de predicarnos el Evangelio todos los días. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué pasó allí? Jesús se sujetó. Nosotros tenemos que seguirnos sujetando al Padre. Jesús perdonó. Tenemos que seguir perdonando. Jesús se hubo arrepentimiento allí de los pecados, tanto los que estaban ahí a un lado o el centurión y también tenemos que seguirnos arrepintiendo nosotros. Jesús tuvo amor. Hubo amor en la cruz del Calvario. También nosotros debemos de practicar el amor, la misericordia, la compasión, la esperanza. Entonces tenemos que seguirlo haciendo. Y ahora ya vamos al punto número 2. Seguimos hablando de la corrupción del corazón. Pero esta vez que la corrupción del corazón destruye las relaciones dentro del pueblo de Dios. No solamente te va a destruir a ti y tal vez a tu cónyuge, sino que también va a destruir muchas relaciones y va a dañar muchas relaciones dentro del pueblo de Dios. Puede dañar varios de una iglesia, puede dañar. Ok, entonces veo que están escribiendo: la corrupción del corazón destruye las relaciones dentro del pueblo de Dios. Todos aquellos que quieren repetir los mensajes, que quieren volverlos a escuchar, están en la página de YouTube. Por si ustedes quieren decir, ok, quiero volver a volver a retomar esto, quiero recordar esto, no me acuerdo de estos versículos, ahí están también, para que los pueda repetir usted las veces que usted quiera. Entonces la corrupción del corazón destruye las relaciones dentro del pueblo de Dios. Y esto lo vemos en Mateo, pero ya en el 23, Mateo 5, 23 y 24, y se los voy a leer. Por tanto, ya dice, ya estuvimos hablando, dice el Señor Jesucristo, estuvimos hablando de esto, ya elevé esos estándares, que ahorita les voy a decir por qué Cristo vino a elevar los estándares de pecado. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. ¿A qué vas a ir? Ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora el Señor Jesucristo ya está hablando acerca de la adoración, ya está hablando acerca de la comunidad, del cuerpo.
de Cristo o de la familia que Él estaba formando, pero Él estaba todavía aquí, pero Él estaba formando un cuerpo, estaba formando una iglesia, estaba fundándola. Ok, ahora ustedes van a adorar, pero tú ya llegas y quieres adorar. Entonces, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces déjala, allí tu ofrenda, no la dejes de dar, no dice, nomás haz una pausa, déjala, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ahora sí ya ven y presenta tu ofrenda. Estos versículos se resalta cómo deberías aplicar la reconexión urgente y sincera con aquellos a quienes has ofendido o te han ofendido. Muy posiblemente aquí varios de nosotros hemos ofendido a alguien tal vez, pero también muy posiblemente alguien nos ha ofendido. Ok, pues estamos hablando de esto. ¿Alguien te ofendió? ¿A alguien ofendiste? Entonces tenemos que estar haciendo esto. Vamos a reconciliarnos. Normalmente nosotros lo habíamos escuchado al revés. Jesús aquí lo está reinvirtiendo los roles, porque normalmente nosotros o muchas enseñanzas, hasta nosotros enseñaríamos que si alguien tiene algo contra otra persona, debes ir y hablarlo con ella. ¿Tienes algo contra otra persona? Háblalo. Ponte de acuerdo, reconcíliate. ¿Tienes algo contra alguien más? Hazlo. Pero aquí el Señor Jesucristo lo voltea. Y voltea los roles y nos dice que si tenemos conciencia de que si nuestro hermano tiene algo contra nosotros, ya no estamos escuchando o no estamos viendo la enseñanza de que tienes algo contra alguien. Ve, arréglalo. No, aquí ya tienes conciencia de que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces, tenemos que tomar iniciativa de buscarlo. Porque cuando nosotros somos los ofensores, creo que cuando la enseñanza y estamos platicando los unos a los otros, ve, arréglalo. Si nosotros somos los ofensores, es lo que estamos escuchando. Pero imagínense cuando la otra persona es la ofendida. Y te está diciendo el Señor Jesucristo aquí, si tú eres la ofendida, toma la iniciativa y tú búscalo, no esperes que venga. Tú eres el ofendido, toma la iniciativa. Y no porque tú seas el ofendido, dices yo porque voy a ir. Aquí no te está diciendo eso el Señor. O sea, ya tienes conciencia de que alguien tiene algo contra ti porque así dice. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces, ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresas. Toma la iniciativa de reconciliarte. Este pasaje te insta, y a mí también, a actuar rápidamente para restaurar relaciones reflejando la gracia y el perdón que tú mismo has recibido de parte de Dios. Mostrando que la verdadera adoración empieza con la reconciliación personal. Esto nos está diciendo, ya está hablando de la adoración, ya te está diciendo en el altar, ya te está diciendo en el templo. Aquí ya brinca el Señor Jesucristo a la adoración. Y la verdadera adoración empieza con la reconciliación. Además, Jesús introduce un escenario de adoración en el templo. El adorador llega a presentar su ofrenda, pero recuerda que su hermano tiene algo contra él. Yo les repito este punto sorprendente: la reconciliación interpersonal tiene prioridad sobre el ritual religioso. Hay prioridad en tu reconciliación con el otro a tu ritual religioso. Aquí lo dice primero, ve y reconcíliate, después vienes y presenta tu ofrenda. Hay prioridad y lo vemos aquí. No es que creas que solamente con el ritual religioso ya está arreglado el asunto. No, no es un ritual. Ve y arréglalo, platícalo. El Señor enseña que la verdadera adoración no puede separarse de las relaciones reconciliadas. Este verbo que es reconciliarte, significa restaurar una relación rota. Algo que también quiero hablarte de esto es de que el Señor Jesucristo no te dice,
Ve, ya tienes una buena relación con esta persona, ve y mejora esa buena relación. No, te está diciendo de alguien que está rota la relación, porque es aquí donde nos cuesta, cuando la relación está rota. Porque no sé si tú tengas relaciones entre otras personas que la relación no está rota, que está más o menos, decimos así. Pues ahí va. No, ahí no la llevamos, ¿verdad? Ahí se va, por ahí dice alguien, ahí se va. No, entonces, no es eso. Te está diciendo, ya estás en una relación rota. Ya está destruida. Allí es donde tienes que ir a restaurar. Para que no estemos pensando que nosotros tenemos que ir con las personas que nos es más fácil. No me habló o algo cuando estamos hablando, o no me saludó. De esas partes que no sé qué le pasó al hermano, a la hermana, pero no me habló, no me saludó. Bueno, voy a ir. Más fácil, ¿verdad? Más fácil esa parte. Se me pasó, la otra persona dice, se me pasó, discúlpame. Entonces, ok, no te vi o algo. Pero ¿qué pasa con una relación? Está rota, dañada, destruida. Ahí es donde tienes que ir también. No implica simplemente una disculpa superficial, sino una restauración genuina de la comunión. No algo por encimita. Una restauración genuina en la comunión, que tú puedas obtener otra vez comunión con esas personas. Esto revela la gravedad del pecado, del resentimiento. El corazón humano caído tiende a justificar su enojo. Mientras continúa practicando actividades religiosas. Fíjense, aquí nosotros podemos seguir continuando teniendo actividades religiosas. ¿Sí se puede? Sí se puede. Porque si no se pudiera, el Señor Jesucristo no hubiera dicho esto y decir, espérate, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero. No, sí se puede que vengas, traigas tu ofrenda, vengas, hagas rituales religiosos, vengas y estemos aquí y tener un resentimiento con alguien. Puede estar pasando eso. Pero Cristo enseña que Dios no se complace con una adoración que ignora la reconciliación con el prójimo. Entonces esta ofrenda no va a ser recibida. Entonces Dios no se va a complacer con esto. Sí, vas al templo, sí haces estos rituales, sí estás haciendo esto, pero mira cómo estás con tu hermano. Hay prioridades. Entonces preguntémonos, ¿hay relaciones rotas que estoy ignorando mientras continúo en mi vida religiosa? ¿Tenemos una vida religiosa? Pero pregúntate, ¿hay relaciones rotas que tienes que tú reconciliarte con alguien? He buscado activamente la reconciliación con aquellos a quienes yo he ofendido o me han ofendido. He tomado la iniciativa de hacerlo. ¿Refleja mi adoración cuando estamos aquí que tengo un corazón reconciliado? Qué importante es esto. ¿Qué estamos reflejando nosotros aquí? Mira, quiero platicarte algo que sucedió. Creo que esto sucedió en una iglesia, pero no me consta porque vamos a suponer que es hipotéticamente que no pasó. En una iglesia local, durante la celebración de la Cena del Señor, y vamos a celebrar nosotros la Cena del Señor el próximo domingo. En una iglesia local, se estaba celebrando la Cena del Señor, el ambiente era solemne. La congregación estaba en silencio, reflexionando en el sacrificio de Cristo. El pan y la copa, ya ven en la Cena del Señor, estaban siendo distribuidos recordando la unidad del cuerpo de Cristo y la comunión con los creyentes. Sin embargo, el pastor desde el púlpito observó algo que le preocupó profundamente. En una de las filas se encontraban dos miembros que habían servido fielmente por años. Ambos eran conocidos por su compromiso con la iglesia, su asistencia constante y su participación en el ministerio. Activos ellos. Pero en ese momento evitaban ellos mirarse entre el uno y el otro, mirarse completamente. Sus rostros reflejaban tensión.
Cuando el pan fue pasado, uno lo tomó sin mirar al otro. Cuando la copa llegó, ambos participaron, pero con una evidencia de distancia emocional. Algo estaba pasando en ellos. El pastor sabía que entre ellos había un conflicto que no se había resuelto. Habían comenzado con una diferencia aparentemente pequeña, tal vez una decisión ministerial o una palabra mal interpretada, pero con el tiempo se convirtió en un resentimiento silencioso y no lo arreglaron. Ninguno de los dos había buscado la reconciliación. Ambos justificaban su actitud internamente, justificaban cómo se comportaban. No es que él, no es que él, y así estaban. Y ahora, en ese día, estaban participando del símbolo más profundo de la unidad cristiana, mientras sus corazones permanecían divididos. En ese momento la escena se volvió profundamente contradictoria, porque dos creyentes participando del mismo sacrificio de Cristo, pero negando en la práctica el poder reconciliador de ese sacrificio. ¿Hay poder reconciliador en Cristo? Claro que sí, porque Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Y nos da a nosotros, dice el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. Pero en la práctica no estaba sucediendo. El pastor, al percibir la gravedad del momento, hizo una pausa mientras que estaban en la cena del Señor, antes de continuar la administración de la cena, y dijo algo así: hermanos, este pan representa un solo cuerpo, esta copa representa un solo pacto. ¿Cómo podemos participar de la unidad de Cristo, de la unidad que Cristo compró con su sangre, si en nuestros corazones estamos cultivando división? Y les preguntó. Ahí el ambiente cambió. La congregación comenzó a examinarse. No era simplemente un ritual. Ese acto se volvió en una confrontación espiritual, y todos agacharon su cabeza, se examinaron a sus corazones y tuvieron que pedir perdón y reconciliarse unos a otros. Jesús nos muestra que, volviendo a lo que dijo Jesús, que el homicidio no comienza con el disparo, sino con la ira cultivada en el corazón. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Hamilton y Burr? Ellos no murieron en el momento. La tragedia fue creciendo lentamente en el interior durante varios años y ya estaban muertos antes. Fíjense lo que pasa con el resentimiento. El resentimiento no resuelto puede destruir la comunión del cuerpo de Cristo, puede dañar la comunión del cuerpo de Cristo. Un resentimiento no resuelto. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Colosenses capítulo 13, versículo 13 nos dice qué hacer. Y esto lo dice Mark Dever, este pastor es pastor en Washington, D.C., y es el fundador de 9 Marcas, del ministerio de 9 Marcas. Tenemos varios libros de él. Él dice eso. Pero entonces, ¿qué pasa con esto cuando ya está dañando la comunión, ya está dañando o una iglesia? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice Colosenses 3:13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Eres perdonado por Cristo? ¿Eres perdonado por Dios? ¿Gozas de la vida eterna? ¿Gozas de esa esperanza? ¿Tienes al Espíritu Santo? Perdona. Soportándose unos a otros. Vean esa palabra. Porque bien sabe, y en aquellos tiempos el corazón humano sigue siendo el mismo. Las personas seguimos siendo las mismas con ese corazón o ese pecado o con esa reconciliación, o con el Espíritu Santo también brotando. Seguimos siendo personas antes y después. Entonces, de alguna manera tenemos que soportar. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Búscala intencionalmente. No busques
lo contrario, no busques estar peleado, no busques la división, no busques la contienda, porque también intencionalmente se puede buscar lo otro. En cuanto dependa de ti, está en paz con los demás. El creyente debe tomar la iniciativa en buscar la reconciliación. La adoración verdadera requiere un corazón limpio de resentimiento. El Evangelio nos llama a reflejar el carácter reconciliador de Cristo. Eso es lo que nos llama el Evangelio. Y quiero terminar con esto, que es el punto número 3, y aquí lo vamos a aterrizar, que es la corrupción del corazón. Exige una reconciliación urgente antes del juicio. Hay oportunidad antes del juicio. Entonces, ese corazón corrupto exige una reconciliación urgente antes del juicio. No esperes, porque puede ser tarde, puede ser demasiado tarde, no sabes. Probablemente el Señor venga, probablemente tú y yo ya no estemos, nos vayamos. Puede ser tarde. Entonces mira, déjate leo los versículos 25 y 26. Y dice, Mateo 5, 25 y 26 dice, ponte de acuerdo. Ya estamos hablando todo esto, ¿se fijan? Y aquí el Señor Jesucristo termina con esto y concluye, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino. Fíjense, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús subraya la urgencia de resolver los conflictos antes que se agraven. Te dice, resuélvelo antes de que se agrave, antes de que sea demasiado tarde, antes de la tragedia. Resuélvelo. Esta advertencia te impulsa a enfrentar las tensiones con la misma urgencia con la que buscarías saldar una deuda. ¿A ti te gusta pagar? ¿Eres de los que pagan? Decíamos nosotros, buena paga, o sea, con las personas. Hay veces que tenemos una urgencia por saldar una deuda, que ya no queremos eso. No, estamos mal, nos sentimos mal, nos sentimos presionados, nos sentimos incómodos y decimos, ya no quiero deber. Y con esa urgencia que tú dices, yo ya quiero saldar esto, quiero pagar esto, entonces dice, de la misma manera, sí, busca sanar las tensiones o enfrentar esas tensiones con la misma urgencia, sabiendo que la reconciliación también aligera las cargas del alma, no solamente las deudas financieras. Terminamos deudas financieras y hasta respiramos. ¿Sí les pasa? Respiramos. En nosotros sentimos un alivio. Ya no tenemos esa carga. Bueno, también cuando nosotros nos reconciliamos con alguien más, sentimos alivio. Porque esas cargas del alma previene heridas más profundas cuando nosotros las buscamos. El lugar donde más necesitamos el proceso purificador de Dios en nuestras vidas es precisamente en el trato que tenemos a diario con aquellos que nos acompañan al lado de nosotros en esta vida. Mira, te vas a dar cuenta tú y yo que con los que más necesitamos trabajar para reconciliarnos son con aquellas personas que tenemos a nuestro lado muy cerca. Muy cerca. Te vas a dar cuenta de esto. Hay veces que tú no vas a ocupar reconciliación con esas personas que están lejos de tu vida. Que tal vez hubo algo, te enfadaste con alguien te ofendió, pero tal vez ni conocías a esa persona. De alguna manera te puedes tú reconciliar o puedes hablar, arreglar esas cosas. Pero las más que tienes que trabajar tú y yo para reconciliarnos con esas personas son las que están a nuestro lado, que están por años con nosotros. Es allí donde vas a tener que trabajar mucho tú y yo. ¿Cómo lo vas a hacer? Proverbios nos dice también
Ya estaba en Proverbios. Proverbios nos dice que también que la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. La blanda respuesta. ¿Cómo respondes? Ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta también. Bueno, pues si ya te están diciendo esto, que me sentí mal, que me ofendí, ya te están diciendo que para ti eso no estaba bien, te dolió, ¿cómo vas a responder? Ahora, tal vez tú fuiste el ofensor. Y tal vez tú como ofensor también estás tú hiriendo con ira a la otra persona también. Estás hablándolo mal. Golpeado, fuerte, no sé, rudo, no sé cómo encontramos esas palabras también. Ahí, bueno, es que la blanda respuesta aparta el furor. Hablando, siguiendo, regresando cuando el Señor Jesucristo dice que reconcíliate cuando vas por el camino, hazlo rápido, no vaya a ser demasiado tarde, que tu adversario te entregue al juez y ese juez a la cárcel. O sea, él utiliza una ilustración legal. Dos personas van por el camino al tribunal. Fíjense, ya van al tribunal, ya van como quien dice al juzgado, ya van en problemas. Dice, y entonces van los dos, tienen la oportunidad de reconciliarse antes de que lleguen. Antes de que el juez te diga, esto para ti, se acabó. El Señor enfatiza la urgencia de resolver el conflicto. El tiempo para la reconciliación es ahora, es hoy, antes de que llegue el juicio. Es lo que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Quiero leer este pasaje. Santiago 5:9 dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. La ira no tratada revela un corazón que no ha comprendido plenamente la gracia del Evangelio. Entonces tú y yo, pregúntate ahí, ¿estoy postergando una reconciliación que debo buscar hoy? ¿La estoy postergando? Después. Pero ¿puedo yo poder reconciliarme hoy? Reconozco la gravedad espiritual del resentimiento. Ahorita ya lo aprendimos. Estoy viviendo a la luz del juicio final de Dios. Estamos viendo como que esto puede ser parte ya de que en cualquier momento estamos delante del Señor y vamos a dar cuentas. ¿Cómo lo estamos viendo estos si yo estoy resentido con alguien? Por eso soy. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias Dios por el tiempo que tú nos has dado. Gracias Señor porque ahora tú nos permites estar aquí, escuchar. Señor, tantas enseñanzas. Señor, que por medio de tu Hijo Jesucristo les dijo a sus discípulos y a muchas otras personas más, y que los mismos discípulos también, ellos lo repitieron como Juan, como Pablo, como Mateo. Señor, te pedimos, Señor, que nosotros podamos seguir viendo esto, Señor, como si el Señor Jesucristo estuviera aquí y diciéndonos, tienes que hacer esto. Señor, si tú nos has hablado a nosotros, perdónanos en nuestros corazones y ayúdanos, mi Dios. Y si en este momento, Señor, hay algún resentimiento que se está guardando allí en el corazón de alguien, Padre, ten misericordia de estas personas, de ellos dos o de ellos tres, no sé cuántas personas necesitan reconciliarse aquí, pero Señor, ten misericordia de ellos. Y que tú les puedas, por medio de tu Espíritu Santo, poder redarguir para que ellos puedan ir ante ti, pedirte perdón primeramente a ti, poder hablar con las otras personas y reconciliarse. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que llegue el momento del juicio, antes de que llegue el momento en que nosotros nos tenemos que presentar ante ti. Por eso es que es tiempo. Señor, permítenos reconciliarnos. Pero primeramente, Señor, que seamos reconciliados por medio de tu Hijo Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, ante ti, mi Padre Celestial, ante Dios, por medio de Cristo. Perdona nuestros pecados.
y ayúdanos a seguir adelante. Oh, mi Dios, gracias por este tiempo, Señor. Guarda a mis hermanos, llévalos ahora con bien donde quiera que vayan, Señor. Protégenos, Señor, y que el próximo domingo, Señor, que nosotros podamos celebrar la cena del Señor, celebrar, Señor, el día de resurrección, que nosotros podamos ver, Señor, que eso, Señor, ha cambiado en nosotros y nos ha transformado para ser, Señor, reflejando a tu Hijo Jesucristo, donde quiera que vayamos, lo que hablemos, cómo nos comportemos, lo que hagamos, mi Dios. Que todo sea para tu gloria, que así lo veamos, porque en Cristo Jesús oramos, mi Dios. Gracias. Amén. Amén.